Hola, muy buenos días a todos. Pues es un gusto estar aquí en este foro con especialistas de recursos humanos. Y yo creo que este panel va a abrir mucho los siguientes paneles que vamos a estar escuchando este evento desde ayer. Justamente una de las razones por las que recursos humanos trabaja con las organizaciones y con el negocio, seguramente el reto que todos enfrentamos es la batalla de la rotación o la lucha por el talento adecuado en nuestras organizaciones. Entonces, pues nada, queremos compartir con ustedes desde nuestra experiencia un poco de cómo la organización y el negocio es tan vital fidelizar las personas y sobre todo el talento. Más allá de la rotación, que todos sabemos que hay una rotación sana, tocaremos algunos temas que solamente el equipo de recursos humanos de alguna forma liderea, pero que necesitamos a la organización dentro de este papel y de esta estrategia, como lo es un plan de compensaciones adecuado al mercado, adecuado a la organización y sobre todo pensado y centrado en las personas en las que la organización cuenta en este momento. También hablaremos sobre temas de bienestar, que evidentemente hoy el tema wellness y el plan y la calidad del balance entre vida y carrera ya es importante para las personas. Cómo las generaciones que hoy tenemos en las organizaciones conviven y que eso también se vuelve un reto importante, el cómo construir con nuestras personas aliados estratégicos. Y también algo que yo creo que es algo importante, que a lo mejor algunos de nosotros estamos en esa lucha con el negocio para tener herramientas, software, inteligencia artificial que nos permita tomar decisiones más puntuales y no tan reactivas para el negocio. Que es más importante tener esta toma de decisiones consciente y a futuro y ser un driver que pueda transmitir esta mejora continua. Entonces, pues nada, aquí es lo que les queremos compartir. Y pues quiero invitar con esta introducción a Gonzalo. No sé si Gonzalo, pues nada, hacerte una pregunta y que nos puedas compartir de tu experiencia. Uno de los temas importantes seguramente que tú has vivido es el clima laboral, ¿no? El ambiente, el entorno, el estilo de liderazgo. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo medirías el clima laboral en tiempo real antes de que sea demasiado tarde en la organización? Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de participar en este tipo de eventos. Siempre trato de recalcar que en nuestro día a día que tenemos mil cosas y que yo estoy aquí pendiente del teléfono porque tengo 10 incendios a la vez que tengo que apagar. Tomarse el tiempo para estar en este tipo de eventos es muy importante porque siempre te refresca y te ayuda a ver las cosas de una forma diferente, ¿no? Yo soy responsable de una operación de logística que puede ir entre 1000 y 2000 personas dependiendo de la temporada. Tengo personal base y tengo personal que entra y sale todo el tiempo. Entonces, cuando hablamos de cultura en este tipo de ambientes es muy difícil, y no les voy a mentir, es muy difícil decir que la cultura se permea toda la organización, porque por el tipo de trabajo y el tipo de personal que manejamos nosotros en 99 minutos, muchas veces la gente ni siquiera tiene un contacto directo con nosotros, muchas veces tiene más contacto con nuestros clientes que con nosotros mismos porque son repartidores que salen a las 6, 7 de la mañana a repartir paquetes, llegan a las 10 de la noche, entregan la unidad y eso es un ciclo constante, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer de arriba hacia abajo para mantener una cultura sana es, la cultura para nosotros tiene como dos vertientes. Uno es, ¿qué es lo máximo que tú le permites a cualquier persona de la organización hacer que sea bien visto? ¿Y qué es lo peor que tú no permites que alguien haga dentro de la organización? Esos son como los parámetros para definir qué es la cultura, ¿no? Lo que la gente hace cuando no los ves y lo que la gente hace y tú lo recompensas o lo premias. Entonces, de arriba hacia abajo, nosotros creamos, obviamente, como todas las empresas, valores, misión, visión y ciertos parámetros para regular hacia dónde quiere ir la empresa. Pero de ahí hacia abajo, ¿qué pasa? Depende mucho de la gente, ¿no? Y pasa mucho que nosotros tenemos nuestros valores, nuestra forma de comunicación, pero hay microculturas que se van creando que dependen mucho de cada uno de los líderes. Entonces puedes tener en una misma organización una cultura donde todo el mundo ama la organización y da la vida por la organización y se sienten súper bien, y el equipo de al lado puede ser todo lo contrario.
gente que está en burnout, que no se identifica con la organización, y todo eso tiene que ver con el líder. Entonces, para poder atacar lo que es cultura y tratar de que todos vivamos más o menos la misma cultura, lo que hemos tratado de hacer de arriba hacia abajo, una vez más, es ir por capas formando a cada uno de los líderes en temas de liderazgo, comunicación, reforzando cada uno de nuestros valores. Aquí está parte de mi equipo, sobre todo, que se encarga mucho de toda esa parte de valores, wellness, etcétera, para que de arriba hacia abajo se vayan. No me gusta tanto decir poner la camiseta, creo que es un concepto bastante ochentoso, pero simplemente que se identifiquen con el propósito de la organización. Y si se identifican con el propósito de la organización, es más fácil que entre todos podamos ir hacia el mismo sitio, ¿no? Aquí también está mi gerente de atracción de talento, que como digo hace rato es quien hace la magia, que pasemos de 1.200 a 2.000 empleados en un mes. Y la parte de atracción de talento también es muy vinculada a esto, porque solamente podemos garantizar que esto continúe cuando traemos a la gente correcta, que está alineada con estos valores y con este tipo de cultura. Entonces, en resumen, un poco lo que hacemos es tratar de reforzar mucho el liderazgo para que este liderazgo nos ayude a permear hacia abajo, aguas abajo, todo lo que tiene que ver con cultura, comunicación, etcétera. Así es, muchas gracias, Gonzalo. ¿Y alguien más que quiera dar otro punto de vista? Si no, No, yo nada más agregar buenos días a todos y todas, y gracias por estar aquí. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, el tema de la cultura es un tema de práctica, es un tema de reiteración, no es un tema teórico, como muchos piensan, cuelgas un cuadrito y ya está todo dicho, ¿no? Tienes que predicar con el ejemplo desde el liderazgo para que entonces la gente entienda, ese es el comportamiento que se espera. Y por medio de la repetición también, ¿no? Así es como se forja. Cuando se habla, por ejemplo, de change management, todas esas cosas que suenan muy bonitos, esos conceptos, al final del día no es otra cosa, puedes establecer un plan perfecto, pero pues el plan de verdad no se va a cumplir si lo que se ve es incongruente, ¿no? Con lo que se dice y hace. Entonces, básicamente es eso, es la práctica y asegurarnos desde recursos humanos, desde el equipo de liderazgo, que somos congruentes y que el equipo y la empresa está viendo los comportamientos que queremos que ellos repliquen, ¿no? Sobre todo algo que dices que es importante, que todo lo que tiene que ver con cultura no es un tema de recursos humanos, y eso es algo que en el momento en que tú lo entiendes y lo cambias en la organización, la cultura empieza a ser mucho mejor, porque cada quien tiene que ser responsable de que esa cultura llegue al resto de la organización. Cuando nos dan la etiqueta y la responsabilidad de recursos humanos de ustedes son los responsables de la cultura, significa que más nadie se quiera hacer responsable de eso, y está muy mal porque nunca vas a lograr que realmente tengas una cultura sana. En la medida que cada líder se responsabiliza por ser embajador de su cultura, y eso es algo que nosotros también hacemos, tenemos embajadores por cada uno de los valores, y los embajadores son básicamente lo que tú dices, walk the talk, que haya coherencia entre lo que digo y lo que hago, que cada persona pueda ver en esa persona cómo vive el valor, cómo vive la cultura, y la repetición es lo que hace, pero cada quien tiene que ser responsable en la organización de la cultura, no es un tema de recursos humanos para nada. Totalmente de acuerdo. Me gustaría agregar un tema importante. Antes hemos hablado, y lo decía Javier, el tema de change management era como algo fundamental, ¿no? Ya lo que planeábamos y hacíamos muy bien. Hoy en día vivimos en una época 100% de transformación, todo va cambiando. Hay una estadística que dice que a partir de que salió el smartwatch, el primer iWatch o Apple Watch, el wellness o los corredores crecieron cerca de un 35%. ¿Por qué? Porque había un indicador de medición. Entonces, si nosotros adaptamos la cultura, que estoy de acuerdo con Gonzalo también, es el pilar fundamental del engagement, pero tenemos que entender la cultura también como algo dinámico, algo que no es tan estático como antes. Esta cultura va cambiando de acuerdo con todos los cambios que estamos teniendo. El año pasado ingresó la inteligencia artificial y también tenemos que integrarla a la cultura. Ya no es una cultura que diga, oye, tienes que entrar de 8 a 6 y punto, se acabó. Tienes que empezar a ver cómo vas a incluir el ChatGPT, que todo el mundo lo usamos, ¿no? Vamos platicando en el coche con ChatGPT y vamos interactuando ya más con él de repente que con el equipo o con familias incluso. Entonces, ¿cómo vamos a ir integrando todos estos conceptos que van apareciendo día con día a esta cultura? Porque eso nos va a dar una amplitud también generacional, que es uno de los parámetros que también estamos viviendo. Todas las áreas de recursos humanos tenemos que atender 3 o 4 patrones generacionales, y eso es algo que tenemos que tener como la visibilidad completa para poder aplicarlo y que nos genere este engagement real, ¿no? Que decía Gonzalo, de ponerse la camiseta.
generar este tatuaje en la gente de la marca para que la cultura permee hasta abajo. Ok, muchísimas gracias. Y aunado a este tema, uno de los drivers también de la rotación es el plan de compensación tatual anualizado que le hacemos a las personas y que tenemos core en la organización. Que este plan de compensación, en nuestra experiencia, por lo menos podemos decir que está centrado en 3 pilares o en 3 patas. El plan de compensación tiene que estar diseñado en el negocio, o sea, cómo el pago al desempeño retribuye al negocio para que sea productivo y que sea rentable. La siguiente pata, pensando en el mercado, porque es la parte holística de que las personas, por supuesto, que están viendo cómo se maneja el mercado, cómo se manejan las organizaciones, y ese networking que sucede entre las mismas personas, de cómo de alguna forma potencializan el pago al desempeño. Y finalmente, que ese pago al desempeño sea pensada en nuestras personas, no solamente pensado en la estructura organizacional de compensaciones, la alta dirección o el C-level que toma la decisión. Yo creo que aquí nosotros como recursos humanos somos ese business partner para poder gestionar un presupuesto anualizado en cuál es el plan de compensación que va a fidelizar y va a atraer talento. Porque evidentemente el reto que tenemos todos justamente es que la rotación sea la sana de alguna forma y que nos pueda fidelizar y atraer talento. Entonces, no sé, Javier, si nos puedes compartir, por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que las empresas cometemos para diseñar estos paquetes de compensación? Claro que sí, gracias. Bueno, pues en mi experiencia, hacerlo en el laboratorio, ¿no? Sin el input necesario de los y las colaboradoras. Es decir, a veces caemos en ese error, ¿no? Nos vamos quizás con el área de compensaciones, etcétera, hacemos algo que nos hace sentido a nosotros, que se ve bien en blanco y negro, y lo pones en la práctica y pues, o sea, cumples el requisito de decir, bueno, pues tengo prestaciones que yo considero o beneficios que yo considero atractivos, pero pues no tenemos realmente el input del colaborador, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión un caso en una empresa que vi en donde se ofrecía, ¿no?, un paquete de gimnasios, etcétera, muy interesante, muy padre. El único problema es que pues, el más cercano estaba como a 22 kilómetros, ¿no?, una cosa así. Entonces, pues, revisando las métricas, resulta ser que nadie lo usaba y la empresa lo estaba pagando. Entonces, o sea, ¿cuál es el punto? Checar una casilla para poder hacer la venta cuando tienes a un candidato potencial. Pues no, ¿no? O sea, yo creo que ahorita todas las empresas tenemos que pensar cada vez más y más y más en términos de eficiencia. Y la eficiencia es pues, hacerlo de manera más inteligente. ¿Y a qué voy con esto? Personalización. O sea, yo creo que el tema de la personalización y la flexibilización hoy por hoy son fundamentales. Puede sonar complejo, ¿no? Decir, bueno, pues es que yo no puedo tener una prestación, un beneficio diferenciado para todos mis colaboradores. Como decía Hugo, pues ya estamos hablando de que conviven 3 generaciones, al menos en la oficina, ¿no? Con diferentes intereses, diferentes ciclos de vida, etcétera. Pero existe ya la tecnología, o sea, la clave es la tecnología. O sea, existen plataformas en donde tú puedes poner un menú y de ese menú los colaboradores pueden escoger, ¿no? Por eso en Ploxy hablamos tanto de la personalización. O sea, no quiere decir que va a entrar fulanito Pérez y vamos a decir, ¿usted qué quiere? ¿No? ¿Usted cómo lo quiere? Etcétera. No, pero sí puedes ofrecer una plataforma multiproducto en donde haya cosas como, por ejemplo, telemedicina, teletrabajo, el tema de consultas, por ejemplo, psicológicas, en línea, o televeterinaria. No sé si sabían, pero existe eso y evidentemente cada vez más las generaciones pues tienen perrijos más que hijos, ¿no? De verdad, las generaciones más jóvenes, entonces pues, tener al alcance de la mano la posibilidad de hablarle a un veterinario y que eso te lo dé tu empresa, te está cumpliendo una necesidad, ¿no?, muy clara y un interés que tú tienes, que al final de cuentas va al propósito de por qué trabajas, ¿no? Cuando volteas a ver a tu perrijo o a tu hijo o a tu hija, o sea, ese es tu motivo, ese es el motivo por el que trabajas, ¿no? O sea, cuando te preguntas, híjole, 12 horas diarias trabajando y todo o sea, es para eso. Entonces, si la empresa te resuelve ese tipo de necesidades, ese tipo de inquietudes, se genera un compromiso que va más allá, de verdad, de la compensación.
Evidentemente la compensación es muy importante. Claro, es lo primero. Y esto forma parte de la compensación. Pero son de esas cosas que tal vez no son tan visibles, pero se sienten y se sienten bien. Entonces, digamos, eso es en mi experiencia y yo hacia donde siento que va el mercado laboral es hacia buscar más ese tipo de beneficios que están basados en tecnología, porque ya estamos todos acostumbrados a eso. Uber Eats, ¿no? Plataformas o Uber o cualquier otra plataforma que se les pueda ocurrir, Total Pass, etcétera, en donde ya todo lo gestionas a través de tu celular y todo lo personalizas y todo lo tienes de inmediato. Yo pienso que recursos humanos y las empresas deben de manejarse de forma similar si queremos pensar en retener al talento, que por cierto, no les quiero arruinar la mañana, pero ya ahorita, as we speak, al menos un 43% de los colaboradores de su empresa ya les está pasando por la mente un cambio, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Entonces, es muy importante que siempre estemos tomando la temperatura de lo que pasa y, sobre todo, haciendo proactivamente acciones que nos permitan retener ese talento, que pues, todos los que estamos aquí yo creo que sabemos cuánto cuesta la rotación en términos de pérdida de potencial, en términos de baja productividad, curva de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos creo que por ahí va. Gracias. Si me permiten, yo totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que el gran error es hacerlo en el laboratorio y también pretender que la fidelidad sea de un solo lado, ¿no? El pretender que mi colaborador sea fiel a mí como organización, que me sea leal, que esté aquí conmigo X años. Yo particularmente en Tramontina tengo un gran reto. Yo no puedo tocar nómina para dar beneficios. Entonces me ha hecho tener que ser muy creativo y entender este concepto de fidelidad de ambos lados. Me gusta jugar con esta analogía con el equipo para decirles que esto es como un matrimonio. Y quizás, vamos a quitar el matrimonio, vamos a hablar de novios y novias para que sea más versátil el asunto, pero si hablamos de las novias que han tenido o los novios que han tenido, probablemente no todos tenían las mismas necesidades. Y tenían que platicar mucho y entender mucho cuál es la necesidad. Oye, yo quiero que me abraces, yo quiero que me hagas de cenar, a mí no me gustan los chilaquiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que estamos enfrentando hoy en día en la organización. Esta versatilidad de diferentes necesidades y tenemos que aprender a escuchar para poder ver cómo atenderlas. Entonces, me encanta el tema, ya platicaré con Javier para más a detalle ver cómo flexibilizamos los beneficios aquí en Tramontina, pero más allá de eso es escuchar qué necesidades tienen. Y quizás romper el paradigma de decir, pues es que voy a contratarle un seguro de gastos funerarios, por poner un ejemplo. Y justo mejor darle que tenga la certeza de que va a poder ir al festival de su hijo, que va a poder atender o quedarse en casa ese día especial que su perro se sintió mal o su perrijo, como decía Javier, ¿no? Es este entendimiento y esta humanización, más allá de la personalización de beneficios, que creo que es importante y es algo que vamos a seguir teniendo los siguientes años, es también esta humanización de los beneficios. Entender que el colaborador tiene una historia y que todos estamos en la oficina 12 horas por los que se quedan en casa, ¿no? No perder de vista que lo importante es lo importante en la vida y si bien es importante un desempeño y lo vamos a medir, lo vamos a gratificar, etcétera, 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 también es importante lo que se queda en casa y por eso estamos ahí, por eso nos esforzamos todos los días. Entonces que tengan esta apertura por parte de la empresa de decir, dale, hoy es el festival de tu hijo, ve y llévatelo a desayunar. Tómate el día completo para que te lo lleves a desayunar y celebres, ¿no? Ahorita estamos en época de graduaciones y ahora el mío se gradúa de kinder, entonces ahora hay graduaciones de kinder, ¿no? Pero justo es decir, a ver, tómate el día, ve a la graduación, ve a la ceremonia y después celebra con él. Comparte el esfuerzo que tienes y ahorita en el Día del Padre me llegó una cartita que decía, gracias por todo lo que haces por nosotros. Y si yo me lo pregunto, sinceramente, dices, ¿qué hago por ustedes? ¿No? Estoy poco tiempo, desafortunadamente la dinámica es complicada, pero es justo esa perspectiva, es estar en momentos importantes. Si nosotros entendemos eso, que los momentos importantes de cada uno de nuestros colaboradores pueden ser diferentes, los escuchamos, creo que vamos a tener un pulso muy claro de cómo adaptar estos beneficios y fidelizar a la gente, siendo fieles también nosotros como organización. A ver, yo creo que nadie debería estar con otra persona a la que no le gustan los chilaquiles, eso es un red flag. Un poco, estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron los dos, para no repetir, irme un poco más a la parte de compensación a nivel de salario. Creo que uno de los errores que pueden estar cometiendo las organizaciones hoy en día es que sí ha habido muchísimo avance en la parte de beneficios. Todo lo que tiene que ver con compensación salarial, seguimos exactamente usando los mismos esquemas de hace
25 años. ¿Todo bien? Yo me gradué en recursos humanos, en Venezuela se llama Relaciones Industriales, y me gradué con la mención de compensación y beneficios. Y en ese momento, estructuras salariales, trabajábamos con la matriz de Hay, etc. Y muchas empresas siguen usando exactamente lo mismo, las mismas bandas, la misma forma de pasar de una banda a la otra. Y creo que eso debería en algún momento cambiar. La compensación, así como los beneficios, deben ser personalizados. Yo creo que hay mucha oportunidad de que la compensación también lo sea a nivel monetario. Compensación variable, sobre todo. Si hoy en día lo que medíamos hace 10, 15, 20 años no es lo mismo, con toda la introducción de inteligencia artificial, los skills, la manera de evaluar está cambiando. Entonces, creo que una gran oportunidad que tenemos como organización es empezar a diseñar esquemas de compensación salarial variable que estén mucho más orientados a cómo medimos a la gente el día de hoy. La flexibilidad, la humanización de los beneficios, creo que estamos en un muy buen camino. Creo que son pocas las empresas que no lo ven de esa forma, pero creo que entonces la parte de salarios también deberíamos un poco orientarla a que no sea simplemente este es tu salario mensual y ya, y si eres vendedor ganas comisiones. Creo que hay mucha oportunidad de hacer cambios ahí y no lo estamos viendo. Entonces, creo que eso puede ser también uno de los errores de organización. Él siempre se ha hecho así. Creo que en la parte de compensación salarial seguimos muy en los 70, 80, 90 y no hemos evolucionado. Y creo que hace falta evolucionar un poco ahí. Ya. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas. Y justamente uno de los riesgos que tenemos en la rotación es que no los medimos en tiempo. Que cuando ya tenemos el problema de la rotación, falta de talento, temas de liderazgo, donde las personas en el pulso de salida o la encuesta de salida nos damos cuenta, creo que ya es demasiado tarde. O sea, ya cuando la encuesta de salida una persona se va, y si es talento, creo que ahí ya es tarde para tomar decisiones. Nos pueden ayudar para las siguientes incorporaciones, pero justamente creo que la mayoría hemos escuchado ya de la AI, que básicamente es la inteligencia artificial o el People Analytics, que te permite visualizar datos de una historia que tú tienes y en base a estos datos tú puedes tomar decisiones predictivas, desde la población que te está rotando, el área que te está rotando, el puesto que te está rotando y encontrar la causa raíz antes de que se vaya. Si a lo mejor es un área productiva, si es una compensación, si es un estilo de liderazgo, si es justamente que inclusive algo tan básico que la formación, la bienvenida y el onboarding no ha sido el correcto, o que nos estamos yendo en la parte de atracción de talento con la masividad y que no estamos visualizando el fit del puesto. Entonces, con este tema, pues bueno, de la inteligencia artificial, que yo creo que todos como recursos humanos es un tema que debemos de llevar al negocio para tomar decisiones muy puntuales. Entonces, no sé, Gonzalo, si nos puedas compartir, si lo has utilizado en tu práctica y qué han aprendido en tu organización, si esto lo han aplicado. ¿Puedo usar un comodín? Claro, claro, claro. A ver, para nosotros eso es un nice to have en este momento. Es algo a donde queremos llegar, pero definitivamente no estamos ahí. Un poco les explicaba cómo es la dinámica de 99 minutos, alta rotación, personal temporal que viene y va, y fidelizar a veces se hace muy difícil. Tener datos es muy difícil. Hace 2 años y medio que yo ingresé a la organización, el equipo de recursos humanos era un equipo muy orientado a resolver problemas del día, pero no a tener datos. Poco a poco eso ha venido cambiando, pero no estamos donde quisiéramos estar. O sea, hoy yo no te puedo decir, tenemos los datos suficientes para saber antes por qué se va la gente. Obviamente, contratamos que 2.000 personas al año más o menos. Entonces, con esa rotación, obviamente yo sé ya por qué la gente más o menos se va. Dependiendo de la zona, tiene que ver mucho con zona, con líder, con carga de trabajo. Hay como que cosas que ya están muy bien detectadas, más por volumen que por data y people analytics, ¿no? Pero sí queremos ir hacia allá. Entonces, lo que hemos estado haciendo es robustecer toda esa colecta de datos. Se nos hace muy difícil el tema de las entrevistas de salida, porque como tú dices, ya la gente ya se fue, ya ni siquiera tiene ninguna intención. Ayer teníamos una junta
Nosotros tenemos juntas de mejora continua cada 2 semanas para ver qué procesos podemos mejorar. Y una de las cosas que hablábamos ayer es cómo vender la entrevista de salida, la encuesta de salida, para que la gente realmente me dé la información que yo quiero. Y alguien del equipo decía, bueno, pero es que le decimos que esto sirve para mejorar el clima laboral. Y yo le decía, no, porque la gente que se va, lo que menos le importa es cómo queda el clima laboral del sitio donde se está yendo. Pero si hay gente que tuvo un problema con su supervisor, que tuvo temas de liderazgo, de comunicación, y tú le demuestras que quieres entenderlo para poder cambiarlo y para que la gente que se queda pueda tener un mejor ambiente, entonces probablemente te den más información. Entonces, se nos ha hecho muy difícil. De hecho, me gustaría mucho escucharlos ustedes dos a ver qué nos pueden comentar, pero sí estamos en ese proceso y definitivamente tenemos que ir ahí, ¿no? Cuando hablas de más de 1000 personas, todo tiene que ser automatizado. Nada puede ser manual y mucho eso ha sido el esfuerzo que hemos estado implementando en 99 minutos. Pero todavía en ese punto específico de rotación, sí te puedo decir con toda sinceridad que todavía no estamos donde queremos estar a nivel de tener la información para poder adelantarnos con data y con sistemas a qué piensa la gente y por qué se va. Seguimos siendo muy analíticos en base a historia más que a datos. Pues sí, por acá. Y disculpa, y hay cosas, yo creo que esto es un consejo que de todo lo que les diga hoy quizás puede ser algo importante. Hay cosas con las que uno no se puede pelear. Yo tengo una rotación 12% mensual. Yo no me voy a pelear con eso, esa es la rotación. Si la puedo bajar bien, pero es mi rotación natural. Hay cosas que uno tiene que aceptar del mercado, de las organizaciones, y saber cuáles sí puedes cambiar y con cuáles no tienes que perder el tiempo peleándote. Entonces, creo que es muy importante entenderlo para que no pierdas tiempo y esfuerzo tratando de cambiar cosas que definitivamente no vas a poder y dedicarte a cambiar las cosas que sí van a generar un impacto importante. Disculpa que te interrumpa. No, no te preocupes, Gonzalo. No, igual acá, creo que todavía es muy incipiente el tema. A pesar de que todo el mundo hablamos, ¿no?, de ChatGPT o Copilot o OpenAI, o sea, hay muchas herramientas y cosas, pero todavía creo que las estamos usando de manera muy superficial, considerando el potencial que tienen, ¿no? Acá en Ploxy estamos ya ocupados en capacitarnos al respecto, porque también el uso, digamos, desordenado de esa tecnología, pues puede ser un poco irresponsable. O sea, es decir, tú no puedes agarrar a ChatGPT, meterle tu nómina y decirle, a ver, hazme unos tabuladores o agrúpame por segmentos. O sea, a ver, pues al final de cuentas eso, ¿no?, se va a la nube y ve tú a saber a dónde. O sea, tienes que cuidar, tenemos una responsabilidad también de cuidar los datos personales, etcétera. Entonces, hay que empezar por ver qué tenemos y qué podemos usar. Por ejemplo, los que tenemos, no sé, contratado el paquete de Microsoft Office, pues ya viene Copilot. Entonces, o sea, ya hay que alejarse tal vez un poquito de ChatGPT y empezar a usar más Copilot. Eso fue algo, aunque no lo crean, que descubrimos hace poco. O sea, yo seguí usando ChatGPT y de repente, oye, pero pues, tenemos Copilot, o sea, digamos, pagado dentro del paquete de Microsoft, pues hay que usarlo. Entonces, y hay que pensar en todas las maneras en las que se puede sacar provecho. Ahorita, generalmente está muy enfocado a reclutamiento, ¿no? Es decir, tú ahorita te metes a ChatGPT y le dices, oye, quiero que me busques candidatos con estas características en LinkedIn y te lo da, o sea, sí te manda los perfiles, etcétera. Entonces, evidentemente, pues es una gran herramienta para el tema de reclutamiento, pero también, como decía Gonzalo, puede servir para temas de rotación, para temas de ambiente laboral, para un montón de cosas, ¿no? Inclusive información de mercado. Déjenme decirles, no siempre tenemos a la mano un área de compensaciones robusta en donde le decimos, oye, pásame un análisis de Willis Towers Watson y te lo va a dar. A veces tienes que hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Y hay mucha información que es pública. Acuérdense que los motores de inteligencia artificial pues, funcionan con la información que es pública. Por ejemplo, entonces hay fuentes como Glassdoor, donde los colaboradores o excolaboradores de una empresa se meten, hacen sus reseñas, califican a la empresa y ponen cuánto ganaban. Entonces, a ver, no les estoy diciendo que esa deba de ser su fuente dorada, su golden source, pero considerando que existen esas fuentes y herramientas como ella en su combinación, podrían sacarte de un apuro. O sea, es decir, oye, ¿cuánto gana un puesto tal en la competencia? Yo ya lo probé, no lo uso de manera oficial, pero sí te da un buen dato y sí te da una buena idea. Entonces,
igual, o sea, hay que seguir explorando, pero hacerlo de manera ordenada, en también alineación con, digamos, los headquarters de las empresas. Por ejemplo, nosotros, Proxy, somos una empresa internacional con sede en Francia, y lo que se ha dicho, no solo para recursos humanos, o sea, en general es, aguántenos ahorita con el tema de la inteligencia artificial, sabemos que está en boga y demás, pero vamos a hacer alguna solución centralizada que vamos a bajar ordenadamente para que todos la usen, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un poquito de limitación, pero sabemos que ya se está cocinando algo y que viene, y por lo pronto, pues, usar las herramientas como Copilot que tenemos a la mano, ir descubriendo nuevas formas de usarlo, porque de verdad hasta que no lo piensas, sobre todo los que tal vez ya estamos un poquito más viejos, o sea, como que siempre tu impulso es, o sea, hacerlo pues a mano, hacerlo como lo hacías, hacerlo, y de repente dices, pero si está Copilot, o sea, está ChatGPT, no vamos a ahorrarnos aquí un trabajo. Digo, evidentemente puede ser para temas de profundidad en materia de recursos humanos o cualquier otra, o inclusive simplemente para temas del BAU, para facilitarte el día, ¿no? Para facilitarte las cargas de trabajo. Hazme un cuadro, pásame esta información a una presentación de PowerPoint. O sea, como asistente, ¿no? Esa es la manera, digamos, más superficial de utilizarla, pero el potencial es infinito, ¿no? Sí, yo creo que estamos todavía aprendiendo qué es la inteligencia artificial. Y uno de los grandes beneficios que tuvo la emergencia de la inteligencia artificial fue el que nos volteamos a ver, al menos como áreas de recursos humanos, a trabajar en People Analytics mucho más profundamente, ¿no? A saber que tenemos datos y que podemos hacer cosas con ellos. Quizás muchos ya lo hacían, pero creo que fue una insight para muchos de nosotros. Y entonces empezar a analizar estos datos. Y no confundir el People Analytics con la inteligencia artificial. Sería un siguiente paso que, como decía Javier, vamos aprendiendo y vamos haciendo nuestros pininos para entender cómo nos puede ayudar y qué insights nos puede dar. Pero hay muchos que tenemos que tener nosotros mismos. No podemos correr el riesgo de dejar de pensar por incluir la inteligencia artificial. Nosotros corrimos este primer ejercicio de los últimos 5 años y uno de los insights que encontramos fue que nuestra rotación mayor estaba entre los 1.7 y 2.3 años. Entonces, ¿qué insight podemos generar de eso si nosotros estábamos pensando en el proceso de onboarding, nosotros estábamos pensando en el tema de formación inicial? Y quizás el tema era fue nuestra primera conclusión de plan de carrera, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar el siguiente paso con este colaborador que se me está yendo en un porcentaje medianamente alto entre 1.7 y 2.3 años? Y empezamos a generar una estrategia que fue esa un poco ayudada por inteligencia artificial y jugando un poquito con estos datos, todavía privados, ¿no? O sea, poníamos números de empleados aleatorios, evidentemente nada más con antigüedad. Encontramos que una de las estrategias que nos propuso ChatGPT en este caso fue el empezar a tener como estrategias de plan de carrera horizontal, no es cierto, horizontal sí, no solamente vertical, empezar a generarle mayor profundidad en conocimiento del negocio al colaborador que le permita entonces aspirar a un siguiente tiempo. Entonces empezamos a combinar las dos cosas, ¿no? El People Analytics, que es algo que va a ser fundamental en los siguientes años, y ver en qué momentos, y yo creo que ese va a ser el punto álgido, en qué momentos utilizar la inteligencia artificial para buscar estas estrategias adicionales, para entender cómo funciona o cómo ha funcionado en empresas que han tenido éxito, que nosotros quizás vamos unos pasos atrás de las empresas europeas o americanas o que en los headquarters están analizando ya temas de gobernanza de inteligencia artificial. Pero entender cómo ellos han funcionado para poder empezarlo a aplicar nosotros y generar una universalidad en términos de datos y de aplicación de información. Ok, muy bien. Gracias a nuestros panelistas. Y no olvidando que, bueno, la inteligencia artificial, no hay una estructura en el mercado que te pueda dar a la medida. Siempre es importante trabajar con una organización, con un partner. Nosotros lo hacemos y que realmente escuche tus necesidades internas. La inteligencia artificial básicamente es la solución que te agiliza los Exceles y las horas y los días para analizar los datos, pero la toma de decisión sigue siendo humana. O sea que es súper importante poder entender que la decisión y el análisis del negocio no la suple la inteligencia artificial. Que sí es importante al menos empezar con un Power BI, que eso pues lo tenemos en Microsoft y viene, sí, obviamente con un menor costo, porque también un reto que nos enfrentamos en People es el presupuesto que tenemos para tener una solución. Entonces, por lo menos adaptar una solución más a bajo costo, mi recomendación es Power BI, que tú puedes meter infinidad de datos, miles de datos. Entonces, donde esto tú puedes
desmenuzar un poco, segmentar lo que tú necesitas, tanto la edad, el área, el proceso, y que te pueda arrojar, si tu punto de dolor, que es lo importante. Yo creo que lo importante, People Analytics, es cuál es tu punto de dolor en la organización. La bienvenida, el plan de desarrollo, el plan de compensación, inclusive también la gestión de liderazgo o inclusive el clima laboral, porque la cultura organizacional intencionada no existe en una organización. Entonces, pues yo creo que dejar esta reflexión. Y hay otro tema que queremos abordar, no sé si nos puedas ayudar, Hugo. Algo muy importante es, aunque el área de recursos humanos y People se encarga de liderar estas iniciativas, algo muy importante es gestionarlo y permearlo a la organización, sobre todo a los líderes, porque son de alguna forma los drivers con las personas y con el grueso de la población de las organizaciones. En tu experiencia, pues cómo lo hacen en la organización para involucrar a estos líderes y que realmente compren este propósito y esta oferta de valor que le proponemos a las personas que hoy están con nosotros. Sí, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Entender cómo vamos a permear en los diferentes estilos de liderazgo y diferentes estilos de ejecución un tema cultural o de valores. Y creo que de las cosas que han generado valor diferente es empezar a trabajar en proyectos transversales, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que el de logística es logística, el de operaciones es operaciones, el de demanda se demanda. Pero cuando empezamos a ampliar, y regreso un poco al tema del crecimiento horizontal, emplear el scope del líder en este caso, o del colaborador incluso, en entendimiento del negocio, puedes provocar que esta cultura no solamente sea un escrito en la pared, sino que empecemos a trabajarla día con día y que esta cultura indirecta que decía Gonzalo, que es muy real, ¿no? Una cosa es tenerlo en la pared, otra cosa es lo que platican en Radio Pasillo. Eso también es cultura y tenemos que evaluarla y tenemos que ver cómo podemos llegar con eso. Entonces, el trabajar en proyectos transversales que involucran diferentes áreas por un bien de negocio, e-commerce puede ser un gran ejemplo hace algunos años, ¿no? E-commerce fue una sorpresa en la pandemia para muchos. Nosotros no teníamos una página web, no teníamos una tienda en línea y en cuestión de 3 meses tuvimos que armarla con un equipo multidisciplinario que se enfocó en algo. Y ese intercambio fue muy rico porque encontramos que había potencial de aportación de diferentes personas en diferentes áreas y se empezó a generar una microcultura. Y entonces entendimos que este concepto de microculturas eran partes de los que conformaban la cultura más allá de lo que decía la pared, más allá de todo el trabajo que hay de filosofía, de visión y valores. Entonces, ¿cómo podemos enfocar a estos líderes para que puedan generar microculturas más allá de sus equipos de trabajo, que eso es la cotidianidad, ¿no? O sea, yo tengo que entregar un resultado y tú tienes que entregarme un resultado para poder entregar el resultado. Estos liderazgos emergentes que encontramos en estos proyectos transversales han sido un factor de éxito en el cambio o en el permear de la cultura a los diferentes niveles de la organización. Hay que seguir trabajando porque, insisto, es uno de los grandes retos y pusimos como liderazgo un indicador de las diferentes encuestas que hacemos. Nosotros hacemos encuestas como de pulso, es decir, hacemos una de clima laboral, evidentemente, pero también hacemos como ciertas encuestas en diferentes espacios de tiempo para segmentos de la empresa. No toda es para toda la organización. Hay veces que traigo broncas en finanzas, vamos a hacer una encuesta al área de contabilidad, ¿no? Para ver cómo estamos en la parte compensatoria, cómo estamos en la parte salarial, cómo estamos en la parte de ambiente. Y entonces empezamos a influir y generamos estos grupos transversales con estas encuestas de pulso. Empezamos a tener ciertos cruces de información que nos permiten ver cuáles van a ser mis liderazgos emergentes que me van a ayudar a permear esta cultura en la organización. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Si no, pasamos a la siguiente. Que algo muy importante, y creo que lo mencionamos en un momento, es, y que seguramente varios nos hemos preguntado, si existe alguna rotación saludable, y esta rotación saludable, ¿cómo la podemos de alguna forma gestionar en balance? O sea, que no se convierta en un detonador para leer recursos humanos que no puede gestionar esa alta rotación y que se convierta en una masividad y perdemos el perfil y la calidad del talento. No sé si no sé, Javier, si tú nos puedas compartir, Gonzalo, Hugo. Sí, claro. Yo creo que aquí evidentemente depende de la industria, ¿no? Porque los niveles de rotación varían muchísimo. Efectivamente hay rotación que es sana porque las cosas se tienen que mover. O sea, si nadie se mueve nunca, y me ha tocado, ¿no? Alguna vez en una empresa donde trabajé bastante tiempo, de repente vi una foto de un offsite y me di cuenta que los
mismos directores y subdirectores llevaban 10 años en sus cargos. O sea, y ahí fue donde dije, me tengo que mover. O sea, está muy bien, seguramente la gente está muy feliz, etcétera, pero pues no está dando oportunidad a que otros crezcamos. O sea, y de verdad, o sea, lo veía y decía, fulanito, no, pues este cuate ya lleva ahí como 10, 11 años, fulanito, o sea, ¿no? Entonces, eso me motivó a mí para, de hecho, cambiarme de empresa. Entonces, la rotación es sana hasta cierto nivel. Tienes que conocer tu industria para saber, por ejemplo, contact centers, ¿no? Call centers, pues la rotación es muy alta. Me tocó trabajar en uno desde recursos humanos y lo que se hacía, digo, de hecho me encantó, yo subestimaba mucho, con su perdón si alguien está en esa industria, pero me encantó porque funciona como relojito. Ahí aprendí mucho a hacer workforce planning, o sea, planeación de recursos humanos a largo plazo. O sea, es decir, ya sabíamos exactamente más o menos cuál era el nivel de rotación mensual y entonces teníamos grupos de capacitación cada 3 meses para tener, o sea, para poder hacer frente a esa demanda que ya sabíamos que íbamos a tener. Porque en el contact center pues no puedes de repente quedarte sin un bloque de gente, ¿no? O sea, se dejan las llamadas sin contestar, el IMPS empieza a caer, etcétera. Entonces, tienes que tener a la gente, pero no solo tenerla, sino ya tenerla capacitada y demás. Entonces, hacíamos, ¿no?, contratos temporales a 3 meses, metíamos 30, 40 personas al mes, para que pasara por esos cursos de capacitación, y una vez que lo pasaba, entonces perfectamente empezaba la práctica y lo teníamos, digamos, en la banca, para poder meterlo a jugar el partido en cuanto se generara. Pero de verdad funcionaba muy bien. O sea, la planeación de recursos humanos, si la haces bien y si son este tipo de industrias que son muy predecibles, lo puedes hacer bien. Ahora, evidentemente pueden haber otros factores, vamos a salirnos un poco del tema de los contact centers, en donde de repente empieza a haber, por ejemplo, una rotación atípica, ¿no? Cuestiones así, industrias que tal vez son más estables, donde de repente empiezan a haber una rotación que se sale un poquito de la tendencia, pues tienes que analizarlo, o sea, tienes definitivamente que analizarlo. Generalmente es multifactorial, o puede haber algún suceso no crítico, importante, como por ejemplo una fusión y una adquisición. Pasa mucho, ¿no?, en las fusiones y adquisiciones, porque siempre hay un lado que se siente amenazado y siempre hay otro lado que siente que hay incertidumbre y me van a correr y se duplican las funciones y nadie tiene claro nada, etcétera. A ver, pues son ciclos en los que transitan las empresas, hay que saberlo manejar. Evidentemente, si ya llegaste a ese nivel de rotación, seguramente porque no hiciste bien tu change management plan, tu plan de comunicación, etcétera, pero aún así va a suceder. Entonces, digamos, hay que medir este tipo de cosas, hay que observarlas de cerca, hay que ver si hay algún cambio de paradigma, también es muy importante. Y volviendo a lo que hablamos al principio, saber cómo proactivamente puedes hacer frente a esa posible rotación potencial que puedes tener, construyendo alrededor del colaborador. O sea, imagínense una reja o una pared así imaginaria para que no se vaya, para que lo piense 2 veces, ¿no? Y cosas así tan de verdad que nosotros podemos decir, esto es, pues tal vez no va a mover mucho la aguja, pero que sí lo hace. Y ya termino nada más con otra historia personal. Cuando me cambié de esta institución muy grande, era un banco, a otro banco más grande inclusive, evidentemente por una mejor oferta, ¿no? Y por crecimiento, etcétera, porque no todo es el dinero. Pero me acuerdo que cuando vi la oferta, dije, no, pues está muy bien, pues esto está muy bien, no sé qué, pero no tenía mis vales de despensa, no tenía mis vales. O sea, yo le daba a mi esposa su tarjetita de vales y yo sabía que, y de verdad, hasta se burla de mí al día de hoy porque se me voltea y me dice, bueno, pues ¿a qué importa? Vas a ganar más, ¿no? Pero yo en ese momento sentí que perdí algo, o sea, sentí como que perdía algo y finalmente, pues, ahora que me volví a cambiar, lo recuperé. Entonces son de esas cosas, como decíamos al principio, que tal vez no se ven tanto, pero se sienten, y son cosas que hay que tener siempre en mente cuando estamos hablando de rotación y retención del talento. A ver, respuesta corta, sí es sana la rotación. A ver, levanten la mano aquí, escuchamos, no juzgamos. Los que hayan tenido una sola pareja en toda su vida. Nadie. Entonces, ¿es sana o no es sana la rotación? Ok. Yo creo que es sano, sobre todo cuando las empresas son empresas basadas en alto desempeño. Los que tengan la oportunidad de leerse el famoso libro de Netflix,
tiene muchas cosas que probablemente no aplican, pero sí tiene cosas interesantes. Y cuando hablas de la densidad de talento, quiere decir que tratas de traer a tu organización menos gente muy bien capacitada. Las compañías que no están basadas en desempeño son esas empresas que son probablemente muy paternales y que aunque tú no hagas bien tu trabajo, te van a mantener ahí por mucho tiempo. Entonces, probablemente ahí la rotación para ese tipo de organizaciones no sea tan importante, pero cuando eres una empresa que sí estás basado en alto desempeño, la gente que no hace el trabajo como lo tiene que hacer, tiene que rotar y ahí es donde se hace sano. Y no estoy hablando de un tema inhumano, de si no llegas al número te sales, obviamente estamos hablando desde el área de people, pero también en las organizaciones la gente tiene que dar resultados, ¿no? Y lo vemos, es como la misma analogía que hace el libro de que las empresas tienen que ser más que una familia, un equipo de alto desempeño. Todos conocemos equipos de fútbol americano, de béisbol, donde ganan millones de millones, pero cuando no haces tu trabajo, te cambian y pasas a otro equipo y a lo mejor allá lo haces mejor, pero aquí ya no funcionaba y entonces esa rotación, ese renovar, yo creo que es muy importante y es muy sano en las organizaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente la permanencia es algo que nosotros debemos tener como dato, nosotros como recursos humanos, porque la permanencia no solo cambia entre organizaciones, sino entre áreas y puestos. O sea, el nivel de seniority que se necesita en cada área y puesto depende en gran medida en la función y el tramo de control que tienes hacia el negocio. Cuando la rotación, por lo menos en mi experiencia, se vuelve no sana, es cuando afectas al negocio y a la productividad, al indicador financiero. Cuando ahí evidentemente la rotación está afectando esos dos factores, es un red flag para nosotros para poder decir, efectivamente, no necesitamos una rotación, tenemos que pensar en planes de desarrollo, planes de sucesión y planes o transversales o verticales donde la persona también necesita otras tareas o inclusive otra retribución económica. Este tema justamente nos abre a la siguiente pregunta. Quisiera hacérsela a los tres, quisiera comenzar. Creo que en recursos humanos tenemos justamente varios indicadores: rotación, permanencia, horas formación, retención, porcentaje de promoción interna, tasa de crecimiento de liderazgo, engagement, encuesta de compromiso. O sea, tenemos infinidad de indicadores, pero no sé si ustedes en su experiencia creen que subestimamos alguna métrica justamente que nos puede ayudar al dar una lectura a una previsión de rotación. O sea, alguna métrica que ustedes tengan en su experiencia que subestimamos y que deberíamos de tomar en cuenta porque ahí se está fugando el talento, no solo las personas, el talento. Yo creo que no solo subestimamos, sino que sobreestimamos algunas métricas, ¿no? O sea, no se trata nada más de lo que vemos en un Excel o de lo que nos dice una encuesta de clima laboral, etcétera, en donde pues sabemos que hay sesgos, sabemos que no todo el mundo se siente cómodo contestándolas, etcétera. O sea, lo que importa al final son las señales, hay que ver las señales. ¿Dónde vemos esas señales? En el lugar de trabajo, en las salas de juntas, etcétera. Cuando ves a alguien que está pero no está, lo que le llamamos el presenteísmo, ¿no? Como el ausentismo pero estando presente. O sea, gente que ya no tiene ese nivel de compromiso o que ya no es vocal, o que ya no quiere dar su opinión, etcétera. Son rasgos, son señales preocupantes de presenteísmo que después se vuelve en una renuncia silenciosa, ¿no? También seguramente han escuchado ya de ese término, que sucede mucho antes de que la persona oficialmente cause baja en la empresa, ¿no? Y es peor, porque tienes a alguien que le estás pagando, pero pues ya no está comprometido, comprometida, pues por diversos factores, ¿no? Pero principalmente pues porque ya no siente ese vínculo con la empresa, porque siente que tal vez a la empresa ya no le interesa, ya no hay un acompañamiento o una oferta que esa persona diga me habla a mí o es para mí. Entonces yo creo que es eso, o sea, es ver esas señales, medirlas y de verdad a veces son muy evidentes. Si pensamos ahorita en gente de nuestras oficinas o colegas donde dices, yo creo que esta persona ya está buscando, ¿no? O sea, por otro lado, porque se nota la falta de compromiso. Entonces hay que atender a las causas, o sea, evidentemente necesitamos allegarnos de data
y la data que nos dan las encuestas, etcétera, es buena, las entrevistas de salida es buena, pero también pues, los one-on-ones, también hacer reuniones de skip level, ¿no? Con los equipos y promover que el liderazgo de la empresa lo haga, o sea, que escuche, o sea, no solo a sus reportes directos, sino también a los reportes de sus reportes, para poder tomar esa temperatura. Y después ir y decir a recursos humanos, oye, pues tal vez al HR Business Partner, oye, necesito desarrollar una estrategia porque estoy notando esto, etcétera. O bien el business partner proactivamente también puede hacerlo, ¿verdad? Sería lo ideal que llegaras con la data, con las métricas a decir, oye, aquí yo noto una tendencia preocupante o estoy notando esto, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y les digo, o sea, generalmente es multifactorial, no hay una solución mágica, pero sí hay muchas alternativas, hay muchas opciones en el mercado. Yo creo que hoy tenemos muchas aquí que podemos explorar para poder, como les decía, construir alrededor del colaborador y una vez que detectamos este problema, saber qué hacer con él. Porque la data y la métrica de rotación es muy fácil de obtener, pero lo que ya no es tan fácil es hacer algo alineado o hacer algo apropiado para combatirla, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que además hablábamos de que la transformación es algo común que va a ser cada vez más común en nuestros días. Y yo creo que más allá que dejar de lado algún indicador, tenemos que empezar a ver los nuevos indicadores que van surgiendo, ¿no? Empezar a ver recursos humanos como socio estratégico de negocio que empiece a vincularse con indicadores financieros, no solo en nómina, sino los costos asociados, que empiece a vincularse con los costos asociados a la operación, que empiece a entender cómo afecta, más allá de solamente en mi cancha, sino en visión de negocio, todos estos movimientos o esta rotación que implica y que de repente no estábamos viendo, ¿no? O sea, nos quedábamos quizás muy cortos en decir, por ejemplo, yo la antigüedad jamás lo hubiera evaluado como un tema de rotación, ¿no? En mi vida. No lo hubiera tomado en cuenta. Y de repente me di cuenta que me estaba quedando corto en muchas cosas. Y entonces pues, hablamos de compensaciones, y hablamos de beneficios, y hablamos de humanizar estos beneficios, y hablamos de ampliarlos. Pero ¿qué tanto estamos viendo también el impacto en el negocio de esta rotación, no solamente desde recursos humanos, sino estos costos operativos asociados? Y creo que estos nuevos indicadores van a ser puntos importantes para lo que viene. Yo, más que indicadores, quizás hay dos cosas que creo que probablemente dejamos de lado y no debería ser así. Uno es propósito y otro es motivadores. Y hablo de cada persona del equipo. Nos preocupamos por medir 1000 cosas, pero nunca entender cuál es el propósito de esta persona, por qué está aquí trabajando conmigo y qué lo motiva. Porque eso varía. Yo tengo aquí 4 personas en mi equipo y cada una tiene un motivador diferente. A cada una la mueve algo diferente. Y cada una está trabajando conmigo, en mi organización, en mi equipo, por una razón diferente. Si no lo entendemos, todos los demás indicadores pasan de largo, porque realmente eso es lo que va a hacer que la gente se mueva, se quede, se vaya, esté motivada, quiera o no quiera. Entonces creo que hay que poner un poco más de foco en esas dos cosas. Sin duda, y ahí entra mucho el tema que hablamos antes también de la personalización, de saber cuál es la necesidad que necesitas resolver a tus colaboradores dependiendo de su ciclo de vida, dependiendo de su pertenencia generacional, etcétera. Bueno, con esta pregunta y última réplica, pues nada, terminamos este panel, pero no sabemos si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta y si no, pues para pasarles el micrófono por allá. ¿Alguien que le pueda pasar el micrófono o se lo pasamos nosotros? Gracias. Es muy sencillo. En todo lo que mencionaron, hablan también de bienestar para todos los colaboradores. Y algo importante es que luego los colaboradores, en primer, que tengan que tener un fit o un match entre lo que ustedes ofrecen y lo que realmente quieren. Pero por otro lado, ¿cómo se aseguran que esto suceda? ¿Cómo se aseguran que una vez que ellos a lo mejor lo exponen o hicieron a lo mejor algún tipo de encuesta, que llegue realmente al personal, que lo entiendan, que lo exploten? ¿Sí me expliqué? Sí, no, gracias por la pregunta. En mi opinión, pues tiene que ver con las métricas, ¿no? Lo hablamos al principio, cuando tú contratas este tipo de herramientas, plataformas, etcétera, generalmente tienes un acceso como empleador a esas métricas. Entonces puedes ver, por ejemplo, qué tanto están usando, no sé,
los gimnasios, o qué tanto están usando la telemedicina, o qué tanto están usando las consultas psicológicas en línea, etcétera. O sea, todo ya es muy medible. O sea, es la gran ventaja, ¿no?, de esta época en la que vivimos, donde todo es muy cuantificable. Entonces, yo creo que esa data, sabiéndola interpretar, es la que nos puede dar los insights. Porque muchas veces, si le preguntas directamente al colaborador, va a decir, sí, quieren esto, sí, lo quieren, ¿no? Pero pues luego no lo usan. Y tenemos a veces cosas así, soluciones que se ponen de moda, que contratamos, y pues luego ves el uso y dices, pues híjole, o sea, mejor lo invierto en otra cosa. Nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, un cambio ahí interesante de una plataforma muy conocida de aprendizaje, pues que empezamos a medir y dijimos, oye, pues nos está costando y casi no lo usan. Hicimos una breve encuesta y nos dijeron, es que queremos cosas más personalizadas. Y los directores nos dijeron, es que yo prefiero ese presupuesto usarlo para una capacitación ad hoc de finanzas o de ventas, etcétera. Entonces, pues data, ¿no? Y saber tener o utilizar las herramientas adecuadas para poder tener ese termómetro, ¿no? Porque si no, nos vamos pues, como era antes, o sea, one size fits all, y tenemos una solución generalizada y pues pensamos que es la última coca del desierto, porque pues hace 20 años era buena y pues morimos, como cuando hay siempre un cambio de paradigma, y lo hemos visto muchísimo, ¿no? Entonces, pues en mi opinión sería por ahí. Alguien, por acá tienen una pregunta, no sé si el micro… Ah, muy bien. Depende de la organización. Tú dijiste depende de la industria, depende de la empresa, porque en la misma industria inclusive las rotaciones pueden ser muy diferentes. O sea, es imposible decirte rotación sana 5%. Quien te diga eso no tiene nada de visión global. Cada empresa tiene que saber y definir cuál es su rotación individual. Por eso te digo que yo… ¿Perdón? Yo siempre digo, yo tengo 12% mensual y para el mercado es bueno, porque estamos hablando de logística, alta rotación, donde la gente se va por 100 pesos y una vez más, no lo juzgo, o sea, gente que gana 9,000 pesos, 100, 200 pesos, sí hacen la diferencia. Yo nunca me voy a pelear con eso, o sea, perfecto. Yo sé cuál es mi rotación, pero a lo mejor para mi competidor 12% es una locura. Tiene que ver mucho con qué definas tú que es bueno para ti y qué no, o sea… No, yo con un 12% de rotación mensual me doy un tiro. O sea, Claro, pero es diferente. Nos corren. sí, exacto, no, eso es una locura. Sí, estoy de acuerdo con Gonzalo, o sea, varía de la función, de la industria, inclusive entre empresas. Yo, por ejemplo, mucho tiempo, mi mayor experiencia es en la banca, ¿no? En la banca grande. Y ahí, por ejemplo, hablar de rotación de más del 10%, quitando el contact center, quitando los centros de contacto, hablar de una rotación de más del 10% ya se levantan las banderas amarillas. O sea, 10% era como el estándar, pero pues sí, varía muchísimo. Tú dijiste que estabas preocupado porque la gente se iba al año y medio. Sí, si 100%. yo logro que la gente se vaya al año y medio, Es un súper indicador para me ti. dan el mejor bono de toda la vida y a todo mi equipo. O sea, año y medio es impensable que un repartidor se quede conmigo. Impensable. Y está bien, es el tipo de trabajo, entonces no podemos generalizar en términos de rotación. Y otro factor que creo que también es importante es el momento de vida de la empresa, ¿no? Hay veces que vas a cambiar a un director general y vas a tener una rotación inherente a ese movimiento, a un cambio de forma de trabajo, a un cambio de estrategia de negocio. Entonces tienes que medir el segmento, el tipo de industria, tu propia empresa y también tu momento de vida de empresa. Ok, por acá atrás teníamos Por otra acá. pregunta. Ah, Sí, digamos, todo esto en términos de la parte táctica, digamos, es fantástico y muchas gracias por compartir esto. En términos estratégicos, más de cultura, ¿cuáles son los factores que ustedes consideran en una organización que debemos cultivar para que esa cultura nos contribuya a retener el talento? Si me permiten. Yo creo que parte de lo fundamental es la corresponsabilidad, o sea, entendernos como corresponsables de la vida del colaborador. Y no hablo solamente de la vida profesional. Decía hace rato Gonzalo del propósito de cada persona, ¿no? Si nosotros, o por medio de nuestros líderes, podemos entender cómo vamos a ser corresponsables con el desarrollo de la persona, yo creo que va a ser un factor importante para poder definir la cultura y hacerla permear. Y eso va a ampliarse a todas las estrategias de recursos humanos. Hablamos de personalización, de humanización, pero seguimos hablando de lo mismo. Es esta corresponsabilidad de la empresa. No solamente que el colaborador me dé a mí,
sino yo también como empresa, cómo voy a ser capaz de darle más allá de un sueldo, una gratificación, ¿sabes? Con lo que está en el papel. Una experiencia, este employee journey que le llaman hoy en día, que está tomando cada vez más relevancia y la va a seguir tomando. Bien, yo me gustaría complementar con tu pregunta. Yo creo que la cultura organizacional existe, aun cuando no estemos conscientes de gestionarla o de dar un driver. O sea, la cultura organizacional, aunque no sea intencionada, existe. En mi experiencia, lo número uno que una organización debe de hacer es regresar a las personas, regresar al empleado. O sea, es preguntarle a las personas justamente, llámalo retrospectiva, encuesta de opinión, encuesta de pulso, encuesta de salida, engagement, ya ahora ya tiene nombre como The Great Place to Work, Employers, tal. Entonces, yo creo que es regresar eso, pero cuando haces ese análisis de la cultura organizacional, tocas liderazgo. Yo creo que ese es un tema y es un punto de dolor que seguramente todos tenemos en las organizaciones, porque tú puedes trabajar el comportamiento, pero lo que tú eres, no. O sea, lo que es la persona, que ese es el estilo de liderazgo, es muy importante que cuando trabajemos, siempre trabajas en 3 pilares en mi experiencia, que es comportamiento, situación e impacto. De hecho, es una metodología, es un CDI, que tú realmente trabajas en qué situación, cuál es el comportamiento que quieres reforzar, porque en teoría los valores se tienen que vivir en comportamientos, y también cómo premias ese comportamiento, cómo lo reconoces y cómo lo reprendes, porque también lo que reprendes es lo que las personas entienden o no que es válido. Entonces, esa metodología es súper aplicable, es comportamiento, situación, impacto, porque en esa parte ya no transgredes al individuo, porque la cultura organizacional, cuando tienes un feedback a un líder, evidentemente siempre todos tenemos una autoprotección de ese feedback que tú tienes en estilo de liderazgo, pero tú cuando recursos humanos tienes un área que te está gritando que hay una rotación, que hay un problema, que hay un entorno. Entonces, pero cuando estos cambios tienen que ser muy conscientes. ¿Qué quiere decir conscientes? Que no tienes que esperarte a la evaluación de desempeño anual. Porque imagínate que una vez al año tienes una evaluación de desempeño que va ligada seguramente a tu incremento salarial. Hay mucha carga emocional en ese momento. Tenemos que hacer más orgánico y más cotidiano ese acercamiento con las personas, y que tienes que hablar un ecosistema que te permita saber qué estás valuando y qué estás premiando. Esos famosos momentos, porque yo trabajé en Danone hace un par de años y me quedaba muy grabado, por ejemplo, que todos los eventos que teníamos nosotros en la organización para las personas iban ligados al negocio. Nuestro cliente y consumidor son los niños y las mamás. Entonces, nuestros eventos corporativos se van enfocados al negocio. Involucrábamos el famoso Día de la Familia, el famoso Día del Niño. Intrínsecamente la compañía estaba trabajando, evidentemente, el tema de engagement, pero desde el driver de las personas, porque el fit que nosotros contratábamos debería de tener ese propósito, la familia. Entonces, es construir este ecosistema, pero que sea muy consciente, que no esperemos una evaluación, una encuesta de salida o una retroalimentación a un líder cuando sabemos que de alguna forma algo está gestionando que debe de mejorar. No sé si alguien más tenga una pregunta. De este lado, por favor. Por acá. Muchas gracias. Por acá la pregunta sería, tomando en cuenta la versatilidad de generaciones que tenemos creo que en todas las compañías, uno de los principales retos, y por aquí lo compartían, el tema de compensación variable total. No sé, alguna estrategia innovadora que nos pudieran compartir a modo de retención o que les haya funcionado justo dentro de las diferentes compañías, atrapando o impactando a la mayor parte de generaciones, ¿no? Modo de retención o que les haya funcionado justo dentro de las diferentes compañías, atrapando o impactando a la mayor parte de generaciones, ¿no? ¿En cuanto te refieres a compensación monetaria? ¿O no necesariamente? Podría ser también variable, ¿no? O sea, al final impactando a toda la compañía, ¿no? De todas las generaciones, que creo que es algo ahorita Claro. un arte, ¿no? Por las diferentes que tenemos dependiendo también el rubro. Bueno, en cuanto a compensación monetaria, evidentemente, y Gonzalo había dicho, o sea, se tiene comisiones o en una persona que está en el back office, ¿no? Pero en general yo creo que lo que aplica
independientemente de la función que se realice, porque además el tema pues, monetario también depende de muchas cosas, ¿no? Del presupuesto, de cuánto pueda gastar la empresa, etcétera. No siempre hay viabilidad ahí. Entonces, y perdón que vaya a ser repetitivo con esto, pero yo creo que ahí justo las soluciones que habíamos platicado, por ejemplo, de plataformas multibeneficios, etcétera, en donde tú no vas a personalizar, o sea, no le vas a dar a fulanito lo que pidió, pero sí le vas a dar a escoger de un menú, por ejemplo, de beneficios, en donde la persona va a poder decir, yo este y este. Ese tipo de plataformas suelen ser muy fáciles, o sea, en la parte administrativa para el empleador, ¿no? Y para el usuario también, porque pues, es una app que además todos estamos ya acostumbrados al look and feel de estas apps como Uber, TotalPass, etcétera, en donde tú puedes decir, pues, yo quiero teletrabajo, yo quiero telemedicina, yo quiero consultas psicológicas, lo que decíamos, televeterinaria, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante porque cada vez más estamos acostumbrados a las cosas on demand, ¿no? O sea, ya no vemos la tele, o sea, vemos Netflix, vemos Amazon, o sea, entonces en la medida que podamos, pues nosotros también personalizar y flexibilizar los beneficios que ofrecemos a nuestros colaboradores en ese sentido, con ese mismo mindset, yo creo que es una solución genial en general, ¿no? O sea, evidentemente hay otros aspectos, o sea, hay muchos aspectos que conllevan o que integran la compensación total, seguros, evidentemente, en las encuestas que hemos hecho, pues seguro, por ejemplo, de gastos médicos mayores, pues está en el top casi siempre, ¿no? Entonces, es un paquete y hay que conocer también a nuestros colaboradores, los perfiles, etcétera, para entender cuál es el paquete que más les conviene, que los va a hacer sentir valorados y que les va a resolver una necesidad a ellos y, más importante, a sus familias, ¿no? Yo te diría, date la oportunidad de pensar fuera de la caja. Vuelvo al mismo tema de compensación en los 80, 90, todo el mundo hacía una encuesta y veía, ¿qué está haciendo el mercado? Bueno, ¿yo dónde quiero estar? ¿En el 100, en el 90, en el 75? Y me muevo con el mercado. Porque no eres tú la que mueve el mercado. ¿Qué pasó la primera vez que alguien dijo, oye, ¿y si damos vacaciones ilimitadas? Eso no venía en ninguna encuesta. O la primera vez que alguien dijo, oye, ¿por qué no tenemos televeterinarios? Eso no venía en una encuesta. Entonces, necesitamos pensar fuera de la caja en este tema. O sea, no sigamos haciendo lo que todo el mercado hace, lo que todo el mundo dice. Olvidémonos de eso y tratemos de empezar de cero, como si estuviéramos construyendo la empresa hoy, y tratemos de innovar. ¿Qué funciona para mi gente, para mi empresa, para mi población, para mis generaciones? ¿Qué los hace feliz? ¿Qué los motiva? Y construye en base a eso. No hagas lo que todo el mundo hace. Yo creo que por acá tenías una pregunta, sí. Es que volvemos un poquito a lo mismo, o sea, en estas alternativas que estamos hablando, como Ploxy, hay un menú, o sea, es decir, lo mismo que te funciona a ti no me funciona a mí, pero se le ofreces a todos los colaboradores por igual, pero no es el mismo beneficio o la misma prestación, cada quien la elige de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, eso que dijiste del gimnasio me parece muy buen ejemplo, lo mencionábamos al principio, ¿de qué te sirve? O sea, si realmente pues no lo van a usar, o sea, no van a estar ahí. Entonces, por eso hay que asegurarnos que sea flexible y que sea a la medida. Pero no tiene que ser necesariamente, o sea, digamos, una distinción tan marcada, porque además también podemos caer en temas ahí de discriminación, etcétera. A mí me ha tocado ver en empresas, por ejemplo, donde hay comedores de dirección y comedores para todos los demás. Y sí llega a hacer ruido, llegan a hacer ruido ese tipo de cosas. Y más en estas épocas, ¿no? Entonces, te digo, se trata de, yo creo, buscar la solución a la medida que pueda ser transversal, pero no igual.
Eso es muy importante porque no todos somos iguales, o sea, independientemente del nivel, ¿no?, que se tengan en las empresas. Hay directivos que tienen 30 años, hay directivos que tienen 50, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo, quizás el de 30 años tiene a su perrijo, el de 50 pues tiene 6 hijos, yo qué sé. Entonces va a ser muy, muy distinto, pero podemos partir, y vuelvo a lo mismo, hay soluciones que te dan ese abanico de posibilidades para que sea el colaborador, sea el usuario quien elija, para que tampoco la administración se vuelva una pesadilla, ¿no? Porque si no, también desde el punto de vista de recursos humanos, decir, bueno, tú vas a tener esto, o este grupo va a tener esto, y este otro sí, y este otro no, etcétera, se vuelve muy, muy difícil de manejar, ¿no? Bueno, con esta pregunta cerramos, obviamente agradeciendo sus preguntas y que nos hubieran, evidentemente, esperamos que lo que platicamos aquí arriba del panel les haya dado un poco de contexto y que obviamente sabemos que vivimos lo mismo que ustedes, los mismos retos que en diferente medida y punto de dolor.